Los asesinos seriales son individuos que tienen diversas motivaciones para realizar los actos que los transformaron en los seres que conocemos. Entre las que más se repiten están la gratificación psicológica, ansias de poder o incluso compulsión sexual. La mayoría tiene antecedentes enfermizos, ligados a su infancia, ya que, en muchas ocasiones, fueron víctimas de diversos abusos durante su vida. A continuación, les mostraremos el top 10 de asesinos en serie organizados según el número confirmado de víctimas. Muchos de ellos han alcanzado una fama notable en sus respectivos países. Número 10. Pedro Rodríguez Filho. Conocido como Pedrinho Matador, es un brasileño, nacido en Minas Gerais en 1954. Asesinó a 71 personas oficialmente entre los años 1967 y 2003. Pedrinho Matador seleccionaba a sus víctimas entre sujetos que habían cometido algún tipo de delito, perseguía a narcotraficantes, violadores, asesinos y pedófilos. Comenzó su carrera homicida con tan solo 14 años de edad. Su primera víctima fue un hombre que había acusado a su padre de robo. Fue condenado en 1973 a 128 años de prisión. Tal era su letalidad que mientras era trasladado, y a pesar de estar esposado, asesinó al preso que iba con él en la parte trasera del vehículo policial. Solo mencionó que lo hizo porque era un violador. Mientras estaba en la cárcel terminó con la vida de más de 43 criminales, incluyendo a su propio padre, a quien asesinó tras descubrir que había matado a su madre. En 2007 obtuvo la libertad acogiéndose a los nuevos códigos penales en Brasil tras 34 años en prisión. Número 9. Daniel Camargo. Conocido como el sádico del Charquito, nacido en Colombia, el 22 de enero de 1930. Se le atribuyen 72 asesinatos confirmados. Sus crímenes estuvieron siempre relacionados con el sexo femenino, a las cuales Daniel confesó que eran las culpables de todos los males que le habían acontecido en su vida. Esto principalmente debido a sus problemas con su madrastra, quien lo vestía de mujer en sus primeros años de vida, y con su esposa, a quien descubrió con otro hombre. Esto provocó el odio de Camargo contra las mujeres e impulsó su vida criminal. Comenzó violando a jovencitas vírgenes y, debido a esto, en 1968 fue detenido por primera vez. Estuvo en la cárcel durante 5 años. Luego retornó a prisión en el año 1975, condenado a 25 años por delitos similares, escapando en 1984 hacia Ecuador, pasando 3 días a la deriva sin agua ni comida. En Ecuador sus víctimas fueron una vez más principalmente mujeres jóvenes. Fue reconocido en el año 1986 tras una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana. Camargo murió en prisión en 1994 a los 64 años. Número 8. Mikhail Popko. Conocido como el Hombre Lobo y el Maníaco de Angarsk, nacido en Rusia, es un violador y asesino en serie que atacó y asesinó a 77 mujeres y a un hombre entre 1992 y 2010. Fue condenado en 2015 a cadena perpetua por el asesinato de 22 personas y confesó 59 homicidios más el 2018. Las víctimas de Popko eran prostitutas y mujeres en estado de ebriedad que tenían entre 16 y 40 años. Normalmente las recogía en su vehículo al verlas haciendo autostop o directamente se acercaba a ellas diciéndoles que podía llevarlas en su vehículo a sus casas. Las podía engañar fácilmente debido a su empleo como agente de policía de Irkutsk y a su simpatía. Una vez que se decidía a asesinar, llevaba a las mujeres a bosques cercanos, donde antes de asesinarlas, las violaba y luego las asesinaba de forma brutal con distintas herramientas, tales como hachas, cuchillos, destornilladores, punzones, garrotes, bates de béisbol y tacos de billar, entre otros. Su objetivo, explicó, era limpiar las calles de Angarsk de prostitutas. Actualmente está encarcelado cumpliendo su cadena perpetua. Número 7. Niels Hogel. El enfermero asesino, nacido en Alemania, cuenta con 85 muertes acreditadas entre los años 2002 y 2005. Todos ellos pacientes a los cuales inyectaba drogas que aceleraban su corazón hasta producirles un paro cardíaco y la muerte. En 1999, Niels se unió a la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardíaca del Hospital de Oldenburg, donde fue testigo de numerosas reanimaciones a pacientes al borde del deceso. A partir de ahí, el enfermero se calzó el hábito de Rambo resucitador, como lo bautizaron sus compañeros de trabajo. Cuantos más elogios recibía,
más aumentaba su autoestima, hasta llegar a un punto que ese reconocimiento continuo se convirtió en una necesidad para él. Y su único modo de paliar esa falta pasaba por planificar previamente las reanimaciones, administraba sobredosis de medicamentos para el corazón en pacientes graves y, en el momento del colapso, los resucitaba. Fue descubierto en 2005 por una de sus colegas mientras le inyectaba una sustancia extraña a uno de sus pacientes. Niels fue condenado a cadena perpetua. Número 6. Joe Iqbal. El monstruo de Lahore fue un asesino serial pakistaní que violó y asesinó a 100 niños varones adolescentes. El año 1999, Iqbal, mediante una carta enviada a la policía y a un periódico, confesó la violación y el asesinato de sus 100 víctimas, niños entre 6 y 16 años. En la misma carta, afirmó haber estrangulado y desmembrado a los niños. Víctimas, en su mayoría fugitivos y huérfanos que vivían en las calles de Lahore. Confesaba también que se deshacía de los cuerpos disolviéndolos en ácido, arrojando los restos que quedaban a un río. Fue condenado a pena de muerte el año 2001. Iqbal se ahorcó en su celda el 8 de octubre de 2001, antes de que pudiera llevarse a cabo la ejecución. Número 5. Pedro Alonso López. El monstruo de los Andes. Es un asesino en serie colombiano a quien se le atribuyen 110 víctimas oficiales. No obstante, Pedro López confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Fue encarcelado por primera vez en Colombia por hurto en 1969 y luego de obtener la libertad en el año 1978, se dirigió a Perú. Ahí comenzó a perpetrar sus crímenes, atacando jóvenes de tribus rurales. Pronto, los lugareños lo atraparon, justo cuando estaba secuestrando a una niña de 9 años, y lo entregaron a la policía. Las autoridades de la época no quisieron invertir recursos en investigar la denuncia y el gobierno peruano deportó a Pedro López a Ecuador, donde siguió cometiendo similares delitos. En el año 1980 fue atrapado luego de intentar secuestrar a una niña de 12 años en un supermercado. No quiso hablar hasta que confesó a un sacerdote sus crímenes. Fue sentenciado a la pena máxima de la época en Ecuador, pasando 16 años en prisión hasta 1994, cuando fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición. En su país natal fue recluido en un hospital psiquiátrico y fue puesto en libertad al ser declarado sano 4 años más tarde. Desde entonces, nunca más se supo su paradero. Número 4. Zach Biren. Apodado como el Estrangulador Mayor, es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos. Fue un asesino serial de origen indio nacido en 1765. Es responsable de la muerte de 125 personas confirmadas y se le atribuyen hasta 931 víctimas. Utilizaba frecuentemente un rumal o pañuelo de uso ceremonial, utilizado en este culto para el estrangulamiento ritual. Falleció en 1840 tras ser sentenciado a pena de muerte. Número 3. Gilles de Rais. El Barba Azul. Fue un noble francés del siglo XV y militar de la época. No obstante, fue responsable de la muerte de 140 niños y adolescentes. Gilles era un noble adinerado, pero a la vez un despilfarrador. Tuvo un periodo oscuro de 8 años en su vida, en donde se contabilizaron 140 víctimas oficiales, aunque se le atribuyen incluso más de 500, la mayoría niños sacrificados en macabros rituales. El 26 de octubre de 1440 Gilles de Rais fue ahorcado y quemado públicamente. Número 2. Luis Alfredo Garavito. La Bestia. Fue un asesino en serie colombiano, nacido en 1957, en el municipio de Génova, Quindío. 172 son las víctimas confirmadas, aunque se estima que la cifra real superaría las 300. Cuando niño su padre le propinaba golpizas y torturas, lo que propició el posterior actuar de Luis Garavito. Empezó sus crímenes en 1992 y fue capturado en 1999. Además, Garavito admitió haber cometido delitos en Ecuador y Venezuela. En el año 2001, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de prisión, condena que posteriormente fue reducida a tan solo 40 años ayudado por su colaboración en la investigación de casos similares y buen comportamiento. Luis podría incluso ser liberado en 2023 al cumplir las 3/5 partes de su pena máxima. Número 1. Harold Shipman. El Doctor Muerte.
fue un médico británico nacido en 1946. Al principio se comprobó que había matado 15 pacientes, aunque, posteriormente, esta cifra se elevó a 218. Se convirtió en uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds, graduándose en el año 1970. En 1998, una colega comentó a la policía su preocupación por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman, la mayoría mujeres mayores. El caso fue investigado, pero no se reunieron las suficientes pruebas para culparlo. Transcurridos algunos meses, Shipman tuvo una nueva víctima, una anciana a la cual intentó, además, arrebatarle su herencia. Ante esto y la denuncia de su familia, se ordenó la exhumación del cuerpo, encontrándose altos niveles de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado en septiembre de 1998. En el año 2000, el Dr. Muerte fue condenado a 1000 años de prisión por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Shipman murió el 13 de enero de 2004, ahorcándose en su celda.